Hola, buenas tardes. Bueno, yo realmente tengo poco papel aquí, ¿no? Yo solamente decirles que bienvenidos a la universidad, de la que soy el secretario del Instituto CEO de Estudios Históricos, que por tanto este tema del 11M ya es un tema histórico, pero todavía de actualidad, aunque hace 15 años. Hablando ahora con algún amigo de los que tengo por aquí, me estaba acordando que yo era decano, yo creo que al poquito de hacerme cargo del decanato de la Facultad de Periodismo el día de los atentados. En aquella época la facultad tenía casi 2.800, 2.900 alumnos, casi todos chicos entre 19 y 24 años. Y tengo que reconocer que lo que primero que pensé es que seguro que ha caído alguno. Era la hora de venir a clase, ¿no? Afortunadamente no hubo ninguno de mis alumnos les pasó nada, y tengo que reconocer que respiré, que luego curiosamente tampoco los pude enviar a casa porque los que había, porque no sabía cómo me van a llegar. Y dije, miren, llevan ustedes a sus padres, si, o se van en coches particulares o porque claro, las noticias que llegaban eran muy sesgadas. Pero realmente, salvo esa experiencia personal, no tengo más que decir que el interés del historiador, que es lo que soy sobre el 11M. La culpa que estoy aquí sentado por atender a mi amigo Jesús Era, que es como siempre me embarca en donde lo que no debo, en el avance social, y sobre todo pues dar las gracias a la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11M por estar hoy aquí, poder estar en estos salones de nuestra universidad, son los suyos y que los tienen a su disposición. Realmente Jesús y yo nos vamos a bajar ahora, después que hable Jesús, porque vamos a ver creo que un pequeño vídeo de un documental que han hecho, y luego como en la charla va a haber fotografías, pues evidentemente yo hago un menos, pero Jesús aporta más, pues sí, es bastante más grande que yo. Entonces no les verían ustedes, no les dejaremos ver las fotografías, con lo cual le voy a dar la palabra a Jesús y luego realmente van a empezar realmente los protagonistas de este acto. Bueno, pues muchas gracias. Primero agradecer a ustedes la asistencia a una nueva actividad de avance social. Saben, muchos de los que están aquí es una asociación cultural que realiza conferencias, tertulias, visitas e ideas. Estamos aquí en este marco tan especial y tan magnífico, gracias y le tengo que dar las gracias al CEU y al doctor Togores. Como otras veces, siempre nos echa una mano y nos cede este magnífico espacio, como he dicho, para ciertas actividades nuestras. Y gracias de verdad, Luis, por no demorarnos más, voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, como ustedes saben, la mesa redonda, tertulia, charla, la hemos denominado el lado oscuro del 11M. Conocí hace unas semanas a Eduardo y a María Ángeles, unas personas excepcionales, gracias a Carmen Imaz, que está por ahí sentada, que también colaboró en una charla nuestra, y tuve la experiencia de conocerles. Y pensé que qué mejor, como ahora ya se cumplen los 15 años de este terrible suceso, atentado, asesinato en masa que sufrimos en España, que qué mejor momento que era en marzo, bueno, retomar este asunto que está sin aclarar, porque está sin aclarar, y que vinieran ellos a comentarlo. Voy a presentar primero a Ángeles, después a Eduardo. Ángeles Domínguez nace en Valladolid, es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Madre de 2 hijos, es víctima del terrorismo y presidenta y fundadora desde el 2004 de la Asociación de Víctimas de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Compagina su trabajo en el Departamento de Formación del Hospital Príncipe de Asturias con el de presidenta de la asociación. Como consecuencia del atentado, sufre graves heridas cuando se desplazaba en el tren de cercanías a Madrid, alcanzada por la onda expansiva a escasos metros del foco explosivo, cuando su tren se aproximaba a la estación de Atocha, a la altura de la calle Tellez. Atendida por el personal del SAMUR en las propias vías, fue trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón, permaneciendo 532 días de baja hasta su reincorporación laboral en el Hospital de Alcalá, donde actualmente presta sus servicios. Eduardo León, su marido, nacido en Madrid, es técnico aeronáutico, prejubilado, ha trabajado durante 38 años en Iberia como inspector de control de calidad.
como he dicho, marido de María Ángeles y fundador, junto a otras víctimas del 11M. En la actualidad es secretario general de esta asociación. Eduardo León, además, como digo, es secretario general y con su mujer son los que llevan adelante esta asociación de ayuda a las víctimas del 11M. Ahora vamos a dar paso, como prólogo, es un tráiler de un documental que, si no me equivoco, se llama Cuando se apagan los focos. Es un documental que trata sobre este terrible suceso, atentado. Va a ser un tráiler de 3 minutos, es cortito, para meternos un poco en situación, y después tendrá la palabra Ángeles y después Eduardo. Así que, sin más, como ha dicho el doctor Togores, como abultamos mucho, uno más que otro no bajamos. Era un poco más de las 7:30 de la mañana. Numerosas personas que viajaban en el tren de cercanías Alcalá de Henares y Madrid se preparaban para bajarse en la estación de Atocha. No podían imaginar que instantes después todo estallaría por los aires. A una madre que le digan que tienes los hijos y que tú ni siquiera te acuerdes de sus nombres es bastante duro. Soy la segunda más grave de todos los heridos del atentado de 11. Cuando digo que me ayudó el poner en marcha la asociación, me ayudó en el sentido de que yo me sentía útil, y yo me daba cuenta de que no podría volver a trabajar. Eso supuso un sufrimiento interno importante. Desde el principio les perdoné. Les perdoné porque egoístamente yo necesitaba también tener paz interior. ما عنديش جرح انني جهل، ما عنديش نفس انا تنسيح قبح من الجهل. انا بين عمل هذه الجمعيه لان باش الشباب ديالنا يعرف بان الارهاب ما عندوش الدين ديالو حرام، لان الدين ديالنا ما تيديرش العنف، الدين ديالنا السلام. Vimos la programación habitual para informarles de un suceso que se acaba de producir en Barcelona. Una furgoneta ha atropellado esta tarde a varias personas que paseaban por las ramblas de la ciudad, según han informado los Mossos de Escuadra. Era un niño que era luz, era inteligente, le gustaba mucho hacer bromas, hacer cositas y sobre todo es un niño bonito, jugaba con todos los críos. Es una pasada, muy especial, muy especial. De matar por matar, de hacer estas cosas, no se puede hacer ni por religión ni por ningún tipo de difícil, es una cosa muy difícil, pero eso hay que concienciar. Los seres humanos necesitamos creer que vivimos en un mundo seguro y predecible, y cuando esto no es así, todo lo que es el sistema de creencias tambalea. De ahí que la vivencia de un evento traumático pueda luego generar ya no solo un trastorno de estrés postraumático, sino una sintomatología muy diversa, la culpa. ¿Por qué he hecho yo para no estar muerto y en cambio los que estaban en mi vagón pues prácticamente murieron la mayoría? Y ese sentimiento de culpa me acompañó durante mucho tiempo. A mí me gusta definirles como supervivientes. Para mí no son víctimas, son supervivientes. Yo siempre estoy bien, aunque tenga momentos malos, pero siempre estoy bien, porque estoy feliz de estar viva. Era un poco más de las 7:30 de la...
Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi intervención, desearía mostrar mi agradecimiento a los organizadores de esta mesa redonda, a Luis Togares del Instituto CEU de Estudios Históricos y a Jesús Eras de la Asociación Avance Social por la invitación que nos han cursado. Gracias por planificar esta reunión donde se nos posibilita un espacio para expresar nuestros sentimientos y nuestra percepción de la realidad. Gracias también por ayudarnos a reivindicar la memoria de las víctimas. De aquella fría mañana del 11 de marzo, guardo en mi memoria los momentos anteriores y posteriores a las explosiones. Hay 20 minutos borrados en mi memoria, como si de un carrete velado se tratara. Un mecanismo de protección natural hizo que no recuerde las peores imágenes a las que un ser humano se puede enfrentar. Aquel día llegué a la estación de Atocha, llegué a la estación de Alcalá como cualquier jornada de trabajo. Allí estaban las mismas caras de siempre, las mismas gentes que un día tras otro coincidíamos en el andén. Recuerdo que fui de las últimas en entrar al vagón número 6. Hoy me pregunto por qué elegí aquel asiento. El lugar que cada uno ocupó en aquel momento iba a decidir minutos después el destino de cada uno de nosotros, como si de un macabro juego de lotería se tratase. Apenas pasaban unos minutos de las 7:30 y el tren reducía su velocidad. Un tremendo golpe nos sacudió a todos. Pensé que habíamos chocado con otro tren, pero mantuve la serenidad para gritar a varias personas que se sentaran de nuevo. El vagón se balanceaba de un lado a otro y creí que acabaría volcando. Las luces apagaron y los cables de la catenaria cayeron hacia los laterales chispeando como bengalas. Pasaron varios segundos y se produjo una segunda explosión, a partir de la cual ya no recuerdo nada. Tan solo un milagro me permitió sobrevivir a tan execrable acto terrorista y poder encontrarme hoy a vuestro lado, participando en esta mesa redonda. Un milagro y la excelente labor de los bomberos y del personal sanitario que acudió de inmediato para socorrer a quienes nos encontrábamos atrapados entre los amasijos de los trenes. Igualmente, me gustaría realizar una mención especial ante la respuesta de la ciudadanía ese triste día. España volvió una vez más a dar un ejemplo de dignidad, de solidaridad y de decencia cívica, digna de elogio. Madrid se convirtió durante esas fechas en la capital del coraje cívico y del apoyo sin fisuras a las víctimas del terrorismo, que se sintieron más que nunca arropadas por todos los españoles. Fue durante el verano de 2004 cuando decidimos crear la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, hablando con Eloy Morán, amigo nuestro y víctima también de este atentado. Coincidimos en la complejidad de la tramitación de los expedientes que por entonces nos ocupaban, judiciales, médicos, laborales, de seguros, etc. Pensamos lo difícil que sería para las demás víctimas la cumplimentación y tramitación de tanto documento necesario para la obtención de indemnizaciones y acceso a prestaciones sociales en circunstancias tan poco propicias como las que sufre cualquier ser humano tras una tragedia semejante. Conocíamos ya por experiencia propia la falta de diligencia de las administraciones y la escasa información que la AVT nos proporcionaba, no por falta de interés, sino debido a la falta de experiencia que poseían, dado que sus asociados eran víctimas de ETA. El 11M era una masacre y un atentado selectivo, por lo que nos encontrábamos con algo completamente nuevo para todos. Los problemas de cada víctima, de cada familia afectada, eran diferentes del resto, por lo que se requerían cientos de soluciones distintas.
Los dos matrimonios iniciamos juntos esta asociación con el fin de transmitir a todos los demás nuestra experiencia, con una pequeña oficina en Madrid y un solo objetivo: asociar a las víctimas del 11M. Desde entonces hasta hoy, nuestra asociación ha atravesado diferentes fases, teniendo en la actualidad una sede a pleno funcionamiento, con un equipo de expertos en atención a las víctimas del terrorismo y más de 500 asociados. Por desgracia, la capital de España ha visto como 397 personas han sido asesinadas en sus calles por el odio y la sinrazón del terrorismo. En este punto me gustaría dejar clara una idea que considero a todas luces fundamental: el terrorismo, sea del tipo que sea, nos amenaza a todos, y es un mal que hay que erradicar de la faz de la tierra, sin hacer distinciones de ningún tipo entre terroristas. Tengo que reconocer que jamás llegué a imaginar que me convertiría en víctima del terrorismo. No obstante, la fría mañana del 11M puso en relieve un hecho que los españoles hemos tenido dificultad para percibir, a pesar del inmenso dolor que los terroristas han causado en nuestra sociedad. Me refiero al hecho de que todos nosotros somos potenciales objetivos de la sinrazón de los asesinos. Lamentablemente, un acontecimiento tan brutal como el atentado contra los trenes ha sido el elemento desencadenante que ha posibilitado que muchos ciudadanos nuestros adquieran conciencia de algo que, además, persigue la destrucción de nuestra sociedad, y ese, creo, es el objetivo fundamental del acto terrorista: introducir el miedo en los ciudadanos, porque una sociedad aterrorizada es una sociedad manejable para el poder. Por desgracia, esa mañana 191 personas se unieron a la ya por entonces fatídica lista de 812 hombres, mujeres y niños asesinados por los diferentes grupos terroristas en nuestro país, y más de 1.500 resultaron heridos de diversa consideración. Un mes más tarde, un miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Francisco Javier Torronteras, fallecía como consecuencia de las explosiones producidas en un piso de Leganés. Quienes tuvimos la enorme suerte de sobrevivir al infierno de los trenes, así como los familiares de las personas asesinadas, nos encontramos en estos momentos intentando superar en la medida de lo posible tan trágica vivencia. La excelente labor desarrollada por nuestros psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales en el campo de la atención a las víctimas está permitiendo que quienes padecimos en nuestras propias carnes la locura y la sinrazón terrorista nos levantemos de nuevo cada mañana con esperanza y hayamos podido recuperar en la medida de lo posible la normalidad en nuestras vidas. Nunca podremos agradecer lo suficiente el trabajo desarrollado por esos trabajadores, quienes, demostrando una generosidad sin límites y realizando un esfuerzo digno de todo elogio, nos ayudan a superar tan difícil trance. Y es que resulta fundamental mostrar en todo momento afecto y cercanía hacia las personas cruelmente golpeadas por la tragedia, que de la noche a la mañana vieron sus proyectos vitales truncados de manera irreversible. Conviene recordar que 1.204 personas han sido asesinadas por distintos grupos terroristas en España y que más de 7.000 hemos resultado heridas como consecuencia de la barbarie de estos asesinos. Sin embargo, las víctimas del terrorismo y la sociedad española en general no podemos estar satisfechos ante el Estado y sus instituciones al no haber abordado adecuadamente este problema. Cuando han pasado 15 años del atentado más sanguinario de los cometidos en Europa, cada día nos encontramos con nuevos interrogantes que ponen en evidencia la denominada versión oficial. Tanto las víctimas del terrorismo como la sociedad española
Tenemos derecho a saber la verdad, a que se realice una investigación a fondo y en profundidad. No podemos permitir que unos sucesos de semejante gravedad queden impunes y no se esclarezcan, y que tan solo la valiente, decidida labor desarrollada por unos pocos medios de comunicación esté permitiendo que la verdad salga a la luz, ante la pasividad generalizada de periodistas, políticos y de una parte de la sociedad. Resulta indignante el comprobar cómo la inmensa mayoría de los partidos políticos declaran públicamente que desean ignorar la investigación del atentado. No se pueden llegar a imaginar el tremendo dolor que nos causa el comprobar cómo parte de nuestros representantes políticos dan la espalda a las víctimas, únicamente con la intención de obtener réditos políticos. Nadie en su sano juicio puede llegar a entender cómo pasados 15 años de tan trágica fecha desconozcamos datos tan relevantes como qué explosivos se utilizaron para perpetrar el citado atentado, e ignoremos la composición y el lugar de fabricación de las bombas, o extremos tan relevantes como los relativos a la autoría directa e intelectual de los hechos. No comprendemos cómo se pueden llegar a falsear los informes relativos a los artefactos que explosionaron sin que nadie nos dé explicación convincente al respecto. Son inaceptables los comportamientos negligentes, el afán de protagonismo mediático, la invasión de competencias y la falta de rigor manifestados hasta el momento por algunos miembros de la justicia. La búsqueda de la verdad no puede constituir una pretensión exclusiva de las víctimas, sino de todos los ciudadanos españoles, ya que nuestra democracia se encuentra herida de muerte mientras siga sin esclarecerse la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Cada minuto que pasa sin obtener respuestas a los interrogantes planteados se deteriora más la imagen de nuestro sistema democrático y la confianza en el Estado de Derecho, con lo que ello supone de deslegitimación de nuestras instituciones. Para finalizar, deseo mostrar de nuevo mi más sincero agradecimiento a los organizadores de esta mesa redonda por permitir que se escuche la voz de las víctimas del terrorismo españolas. Gracias a vuestro apoyo y colaboración con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que continúa trabajando para ayudar a las víctimas del terrorismo en todo momento, y para que estas no sean ignoradas y olvidadas, así como reafirmándonos en nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos, la libertad y la vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para comenzar, y ante todo, muchas gracias por estar aquí para escuchar nuestro testimonio y acercarnos un poco a lo que sucedió en Madrid aquel oscuro día de marzo, una fecha que marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Mi nombre es Eduardo León y desde hace 15 años trabajo en la Asociación de Víctimas del 11M. Tras la experiencia adquirida, quiero hablaros a título personal de aquellos a quienes en aquel amanecer se les negó el derecho a despedirse para siempre de sus padres, de sus hermanos, de sus parejas y amores, de sus amigos y de sus seres queridos. De aquellos que dejaron todas sus ilusiones y esperanzas sobre las vías de unos trenes que jamás llegaron a su destino.
Poco antes del amanecer, pasadas las 07:30 de la mañana del jueves 11 de marzo del 2004, se producen al menos 10 explosiones en 4 trenes de cercanías de Madrid. Todas ellas tienen lugar en la misma línea, la del corredor del NS. Los 4 trenes atacados fueron, por este orden: primero, convoy de 6 vagones que parte a las 7:01 de la estación de Alcalá. Encontrándose estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha, recibe 3 explosiones en los vagones 4, 5 y 6. Segundo convoy, de 6 vagones y doble altura, que procede de Guadalajara. Al iniciar su marcha en la estación de El Pozo, recibe 2 explosiones en los vagones 4 y 5. Una bolsa sospechosa se encontraba en el andén de esta estación, siendo explosionada posteriormente por los TEDAX, por los técnicos de desactivación de explosivos. Otra bolsa, que no mochila, realiza desde esta estación un periplo entre el IFEMA y varias comisarías de policía de Madrid, hasta ser finalmente examinada. Tercer convoy, de 6 vagones, igualmente, sale a las 7:14 minutos de Alcalá de Henares. Estacionado en la estación de Santa Eugenia, recibe una explosión en el coche 4, siendo las 7:38 de la mañana. El cuarto y último convoy, de 6 vagones también, sale a las 7:04 de la estación de Alcalá. A unos 800 metros de la estación de Atocha, entrando en Agujas y en vía paralela a la calle Téllez, recibe 4 explosiones en los coches 1, 4, 5 y 6, en el cual se encontraba Ángeles. Poco después, los servicios de emergencias preparan un hospital de campaña en las instalaciones del Polideportivo Daoiz y Velarde, a unos 50 metros del lugar de este convoy. Y hasta aquí coincidimos en la descripción de los hechos, pero solo hasta aquí. La descripción oficial posterior, la que todo el mundo ha escuchado, no se sostiene. Y la razón es simple. Las pruebas del 11M, las auténticas, son destruidas o hechas desaparecer en las primeras horas tras los atentados. Solo 6 días después, el miércoles 17 de marzo, los 11 vagones detonados habían desaparecido, y con ellos los pilares fundamentales de una investigación policial: el lugar del crimen y el arma utilizada. Tan solo 6 días después, los restos de los trenes habían sido no solo desguazados, sino además fundidos, en lugar de ser conservados y protegidos como prueba de cara al juicio y a la investigación, tal y como exige la ley. Un análisis detallado de la documentación aportada por Renfe y las hojas de características de los propios vagones revela el proceso de desguace y posterior fundición de los vagones en la empresa Listraín de Aceralia, situada en un complejo de edificios de 200.000 metros cuadrados junto a la autovía de Toledo. Desaparecen además 16 toneladas de material que los propios vagones contenían y que terminaron en una planta de reciclaje de residuos en Valdemingómez, a las afueras de la capital. Lógicamente, ningún material o muestra fueron entregados a los peritos encargados de determinar durante el juicio los explosivos utilizados durante la masacre. En total, 11 vagones convertidos en chatarra. Algunos de ellos fueron cargados en camiones especiales y recorrieron las calles de Madrid en dirección al desguace ante la mirada atónita de conductores y peatones. Ni el arma utilizada, que es el explosivo, ni el lugar del crimen, que son los vagones, existen cuando el juez del Olmo inicia la instrucción del sumario.
Los informes y muestras tomados durante los días 11, 12 y 13 de marzo por la policía científica en los 11 vagones destruidos habían desaparecido, ya que jamás llegaron al laboratorio para su análisis. Señalar también, por su importancia, las imágenes grabadas por las 20 cámaras de vigilancia de las 7 estaciones, por las que circularon los trenes y que tampoco pudieron ser aportadas a la instrucción, ya que, según la versión oficial, no funcionaban aquel día. A excepción, eso sí, de una única cinta grabada en la estación de Atocha, que fue utilizada de forma masiva para los medios audiovisuales. Se manipulan posteriormente informes vinculados a los atentados, falsificando o eliminando partes del dossier elaborado por peritos químicos pertenecientes al laboratorio de la Policía Científica. ¿Sobre qué pruebas pudo realizar la instrucción el juez del Olmo si las pruebas auténticas, las pruebas verdaderas, habían sido destruidas? Evidentemente con pruebas falsas y fabricadas a tal efecto. La misteriosa aparición de una mochila bomba en la comisaría de Vallecas durante la madrugada del 12 de marzo es la evidencia. ¿Cómo llega hasta aquella comisaría esa providencial bolsa que conduciría con sorprendente rapidez a la detención de los moritos de Lavapiés en plena jornada de reflexión? Hasta el momento nadie se ha dignado a explicar a los españoles las circunstancias de esa sorprendente aparición. Pero la desclasificación del sumario por parte del juez del Olmo nos permitió ir desvelando la respuesta a esta y otros enigmas. Fue nuestro admirado y querido Fernando Múgica, periodista e investigador, quien destapa la caja de Pandora en su primer artículo sobre los agujeros negros del 11M. En aquel texto, Múgica pone blanco sobre negro unas preguntas que muchos millones de españoles llevaban ya planteándose en silencio desde el día mismo de los atentados. Entre el 11 y el 14 de marzo tuvimos la sensación de estar asistiendo a una farsa, a la escenificación coreográfica de un guión previamente ensayado que conducía inevitablemente en una sola dirección. El día 11, la furgoneta de Alcalá con su famosa cinta coránica. El día 12, la milagrosa mochila de Vallecas. El día 13, las detenciones y la cinta de reivindicación. Y el 14, las elecciones. La cronometrada secuencia de aparición de las pruebas, su carácter marcadamente teatral y la falta de explicaciones claras sobre las extrañas circunstancias en que esas pruebas aparecen, hicieron sospechar a muchos españoles que alguien nos estaba vendiendo una moto y que toda aquella acumulación de sorprendentes pruebas no era más que un camino de baldosas amarillas que la opinión pública tenía que seguir para terminar encontrando a un Bin Laden tan falso como el mago de Oz. Sobre la furgoneta de Alcalá son numerosos los datos del sumario que apuntan a que no fue abandonada por los terroristas que colocaron las mochilas. Una empleada de taquillas de la estación de Alcalá estuvo hablando con uno de los presuntos terroristas que estaba tapado con pasamontañas y bufanda y que hablaba un perfecto español, según ella declaró. Coinciden todas las declaraciones que el comportamiento de estos presuntos terroristas buscaban fundamentalmente las miradas de los presentes para que se dirigieran hacia aquella furgoneta. Resulta difícil, por tanto, explicar que a nadie se le ocurriese citar como para que compareciera ante la comisión del 11M. A esa taquillera de Alcalá, que es la única persona que habló el día de los atentados con uno de los supuestos terroristas. A esta mujer no se la invitó a la comisión de investigación parlamentaria. No fue invitada. Y era la única persona que había hablado con uno de los terroristas. Resulta también curiosa la ausencia de huellas. Las únicas dos huellas dactilares que aparecen no estaban en la propia furgoneta,
sino en una bolsa con detonadores que había debajo del asiento. Esas huellas corresponden a un abogado estadounidense llamado Brandon Mayfield, que es arrestado de inmediato en el estado de Oregón. Sus huellas se encuentran en la envoltura de los detonadores. 11 días después de su detención, un alto responsable del contraterrorismo de Estados Unidos declara que la identificación de las huellas digitales es irrefutable. El FBI las había identificado poco después del atentado, poniendo entonces a Mayfield bajo vigilancia. Sospechoso también el perfil de este individuo. Convertido al Islam y su vínculo con el ejército estadounidense, ya que Mayfield es oficial en la reserva tras haber pertenecido a una unidad de inteligencia militar, al menos durante un año. Fue el temor a una filtración hacia la prensa lo que lleva al FBI a un discreto arresto de Mayfield. Sin embargo, la sorpresa se produce el 20 de mayo cuando la policía española anuncia que ha identificado la huella como perteneciente a Ouane Daoud, un argelino residente en España. Debía tener los la misma huella. Las autoridades estadounidenses toman nota y Mayfield es liberado de inmediato, con excusas públicas del propio FBI. El tal Daoud nunca fue encontrado, lo cual impide evaluar la validez de su identificación. A esto se suma otro dato inexplicable. Hicieron falta al menos 12 terroristas para colocar las 12 mochilas. Ojo, 12 mochilas es la versión oficial. Extraoficial sabemos que fueron más. Hubo más explosiones. Pero la versión oficial únicamente recogió 12. Decía que habían sido necesarios al menos 12 terroristas para colocar las 12 mochilas. Así que tendrían que haber aparecido al menos otros 2 vehículos más, ¿no? No creo que 12 terroristas quepan en una furgoneta Kangoo. ¿Dónde están esos vehículos? Esa pregunta se la debió de hacer alguien que le obligó a improvisar la aparición 3 meses después de un Skoda Fabia en Alcalá de Henares, en una calle muy próxima a la estación. De nuevo sin huellas dactilares, eso sí, lleno de prendas de ropa de los terroristas. El problema es que ese Skoda no estaba allí el 11 de marzo. Entonces, ¿quién lo depositó en aquella calle? ¿Con qué objeto? Resulta incomprensible que no se doblara la matrícula del único vehículo que no podían permitir que interceptaran, aquel en el que tenían que trasladar los explosivos desde la finca de Morata, que es donde la propia policía asume que se montan las mochilas, hasta Alcalá de Henares. Tampoco se comprende la existencia de la bolsa con detonadores. Se ha podido demostrar, gracias al análisis de cuenta kilómetros, que la furgoneta de Alcalá no fue utilizada para traer los explosivos desde Burgos, como en un primer momento se nos había dicho. Los explosivos llegaron a Morata en otros vehículos distintos, y en Morata se montaron las mochilas bomba. Se cargaron en la furgoneta y se llevaron hasta Alcalá de Henares. Entonces, ¿por qué aparece en la Kangoo una bolsa con detonadores y un poco de explosivo? No tenía ninguna necesidad de depositarla allí, puesto que las bombas estaban ya montadas. Esto nos indica una cosa muy importante, y es que esa bolsa fue colocada con el único propósito de que fuera encontrada. De todos modos, ¿cómo es posible que el perro policía que entra en la furgoneta no detectara esa pequeña cantidad de explosivos que había junto a los detonadores?
Como dato curioso, al lugar acceden varios policías con sus perros. Uno de ellos entra en la furgoneta, mientras el otro permanece alejado de la misma. El primero mantuvo en todo momento que el compartimento de carga estaba vacío. ¿Adivinan cuál de los dos policías se llamó a declarar a la comisión parlamentaria? Exacto. Llamaron a declarar al policía que no había entrado en la furgoneta. Todos estos extremos no hacen sino confirmar algo que en el fondo es de sentido común: el carácter teatral de aquella Renault Kangoo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Lo puede admitir nadie con un mínimo de sensibilidad crítica. Unos personajes disfrazados de malos para atraer la atención sobre aquella furgoneta. Un poquito de explosivo para que se sepa que está relacionada con el atentado, y una cinta coránica para que todos nos imaginemos de inmediato al mismísimo Bin Laden ordenando a sus huestes subir a la furgoneta. Es demasiado obvio. Tampoco la mochila de Vallecas resiste el más mínimo análisis. Resulta enormemente dudoso que esa mochila fuera confeccionada o depositada por los terroristas. En primer lugar, la composición de la mochila no coincide con la otra, de cuyo contenido ya hemos tenido noticia, la que encontró el policía municipal Jacobo Barrero en la estación del Pozo y que los TEDx hicieron detonar a las 9:30 del día 11. Jacobo vio en aquella bolsa un teléfono móvil con unos cables conectados a una tartera donde se encontraba el explosivo. Sin embargo, la mochila de Vallecas tenía el explosivo alojado en una bolsa de plástico, no en una tartera. La cantidad de explosivo era diferente, y el explosivo, en un caso, tenía metralla y en el otro no. En la estación del Pozo, de donde provenía la mochila, las dos bombas que estallaron lo hicieron a las 7:38. Sin embargo, la mochila, que estaba allí, estaba programada para 2 minutos después, a las 7:40. No hay una explicación lógica para esa diferencia, a menos que la mochila no fuera preparada por las mismas manos que las que estallaron en los trenes. Lo que más convence del carácter espuro de esta mochila es que estaba preparada para no explotar. Durante 4 meses el jefe de los TEDx estuvo mareando al juez del Olmo, proporcionándole explicaciones a cual más absurda sobre los motivos por los que la bolsa no había explosionado. Lo cierto es que no explotó, simplemente porque había 2 cables desconectados. Ni siquiera se usó cinta aislante para poder dar el pego. Y el jefe de los TEDx sabía desde la madrugada del 12 que ese era el motivo por el que la bolsa no había explotado. No se entiende cómo es posible que no fuera detectada tampoco por nadie durante todo el día 11. En la estación del Pozo, los TEDx revisaron uno a uno los bultos, y cabe suponer que lo hicieron con especial cuidado, porque precisamente en esa estación acababan de desactivar otra bolsa bomba. ¿Cómo es posible entonces que una bolsa que pesaba unos 15 kilos no llamara la atención de ningún policía ni fuera revisada en la estación? Tras un turístico recorrido por Madrid, la bolsa llega desde la estación del Pozo hasta la comisaría de Puente de Vallecas, en torno a las 21:45, tras haber pasado todo el día en el IFEMA, o buena parte del día. Es mientras están haciendo esa inspección, en torno a la 1:30, 2 de la madrugada, cuando 2 agentes de esta comisaría descubren la bomba al abrir la famosa bolsa viajera. Hasta aquí el relato de los hechos tal y como aparecen en el sumario. ¿Quién da las órdenes y contraórdenes para el traslado de efectos de la estación del Pozo? ¿A qué obedecía ese sorprendente interés en catalogar los objetos en la comisaría de Puente de Vallecas? Como habrán imaginado, esta famosa bolsa no aparece por ninguna parte en el relato de los hechos, porque lo único que llegan a ver los policías encargados del traslado son otras bolsas donde están metidos todos los objetos. Esto es importante porque cuando se llamó a declarar uno a uno a todos los policías que habían intervenido, ni uno solo dijo haber visto, haber recordado, si quiere, son gente que tiene una memoria fotográfica, ninguno de ellos afirmó haber visto esta bolsa. La diferente composición química entre los explosivos hallados en la furgoneta de Alcalá y los de la mochila de Vallecas sugieren
que al menos una de las dos pistas era un señuelo, aunque a la vista de los indicios enumerados hay bastantes probabilidades de que lo fueran las dos. Ni está claro que la furgoneta de Alcalá fuera utilizada por los terroristas, ni tampoco parece que la mochila de Vallecas fuera depositada por ellos en los trenes. Miren, nadie miente a un juez ni engaña a una comisión parlamentaria, ni oculta datos a la opinión pública por simple deporte. Si todo lo relativo a esas pistas apoyara claramente la versión oficial, ¿qué motivo había para ocultar al juez durante 4 meses que la mochila tenía los cables sueltos? ¿Qué motivo había para manipular los análisis químicos que revelaban diferencias entre el explosivo de Vallecas y el de Alcalá? ¿Qué motivo había para llevar a declarar a la comisión del 11M al policía que no había entrado con su perro a inspeccionar la furgoneta, en lugar de llamar al que sí había entrado? ¿Qué motivo había para no citar ante la comisión a la taquillera que habló español con acento español con el supuesto terrorista de la furgoneta? ¿Qué motivo había para hacer peregrinar la mochila bolsa de Vallecas por medio Madrid? ¿Qué motivo había para no explicar con pelos y señales a la opinión pública todo lo relativo a esas increíbles pistas sobre las que luego se ha pretendido fundamentar todo el caso? Tanto la furgoneta como la mochila jugaron un importante papel en la secuencia de acontecimientos que se grabaron a fuego en la opinión pública sobre la tesis de la autoría islamista. Aquellas dos pistas conducen también a las cabezas de turco que serían detenidas en plena jornada de reflexión y a más largo plazo llevaron a la policía hasta la trama oficial del 11M. Y hablando de mercenarios, debo añadir que fue un policía nacional español de origen sirio, Mausili Kalayi, la persona que activa los teléfonos móviles conectados a las bolsas o mochilas. Mausili era, además de policía, el propietario de la tienda de telefonía Test Ayman, situada en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 17, lugar donde se liberaron los teléfonos móviles empleados en las mochilas bomba. Gracias a sus conocimientos de tecnología y del mundo árabe, hizo posible que el 3 de abril del 2004 los GEO llegaran hasta el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, donde supuestamente se habían refugiado Jamal Akmiran, el chino, Serhan Ben Faket, el tunecino, Alekema Lamari y el resto del comando de lavapiés que supuestamente atienta en los trenes de la muerte. Además, Kalayi conoce a la mayoría de los miembros que componen las células terroristas que operan en España, porque coincidió con algunos de ellos en un campo de entrenamiento de la resistencia palestina. Kalayi llega a España desde su Siria natal en 1981 y consigue la condición de refugiado político. 3 años más tarde, en 1984, adquiere la nacionalidad española por los servicios prestados. Y en 1989 entra a formar parte de las fuerzas de seguridad del Estado como Policía Nacional dentro de la escala básica. Mausili Kalayi es amigo de Imad Eddin Barakat Yalkas Abu Dada, juzgado por su presunta participación en los atentados de Nueva York y Washington. También estaba al tanto de quién era y a lo que se dedicaba Serhan Ben Faket, el tunecino. Pero lo más importante es que Kalayi tenía infiltrados a sus confidentes en las células islamistas que operaban en España. Según personas cercanas a este policía español, toda esa detallada y delicada información fue puesta a disposición de sus superiores antes, durante y después de la masacre de Madrid. Además, la persona que traducía las escuchas telefónicas que la Comisaría General de Información realizaba a las diferentes células islamistas que operaban en España era Linda Kalayi, su hermana. Aún hay más, y para que todo quede en familia, se da la circunstancia de que una de las primeras policías que el mismo 11M llegan y abren la furgoneta Renault Kangoo que los terroristas abandonan en la estación de Alcalá es la exmujer de Mausili Kalayi. Un informe de la Unidad Central de Información fechado el 20 de mayo del 2005 vincula
Al-Khalali con la conexión de los móviles a los cables que unían las alarmas con los detonadores. Las alarmas de los teléfonos móviles. Cotejando las fechas de compra, de liberación de los móviles y la realización de los atentados, nos encontramos en un periodo muy corto de tiempo, del 3 al 8 de marzo del 2004. Los atentados fueron el 11. Se desconoce el autor de las operaciones de soldado de los cables en el vibrador de los teléfonos para conectarlos a los detonadores, pero cabe destacar que dicha operación probablemente fue realizada por Khalali, ya que, como veremos, tiene conocimientos suficientes para ello. Khalali, al margen de su condición religiosa, es un mercenario a sueldo. Su último destino a sus 46 años era el grupo de menores de la Jefatura de Policía de Madrid. Sus primeros trabajos fueron a cuenta del Frente Democrático y de la Liberación de Palestina en los años 70, cuando Khalali, con otro nombre, era Nadir Deep Salem, sirio, dirigente de este grupo especializado en atentados contra intereses occidentales en Oriente Medio. Él mismo afirma haber cometido atentados en Líbano y Siria contra intereses judíos. También atenta contra las falanges libanesas. Realiza cursos de instrucción terrorista y es uno de los instructores imprescindibles de los comandos del Frente de Liberación de Palestina en el sur de Beirut. Fue miembro del Partido Comunista Sirio y escolta personal de Yasser Arafat. En 1978, a raíz de los acuerdos firmados entre las partes implicadas, Khalali se incorpora al ejército sirio, siendo nombrado en 1979 segundo jefe de la base de misiles tierra-aire de Wahed al-Sarawi, al sur de Beirut. Una de sus funciones en esa época era la instrucción de terroristas del Frente de Liberación de Palestina. Khalali pide asilo político en nuestro país en 1980 y en 1983 le es concedida la condición de refugiado político. Ingresa posteriormente en la Policía Nacional. Entre 1983 y 1990 realiza trabajos de traducción para la propia policía. Así pues, en apenas 3 años, el terrorista se convierte en funcionario del Estado español. Casualmente, en estas mismas fechas en las que se fabrican las bolsas bomba, se inicia el 4 de marzo los ejercicios antiterroristas CMX-04 en diferentes capitales de los Estados miembros de la OTAN, entre ellos Madrid, finalizando estos el día 10, es decir, pocas horas antes de los atentados. Una terrible coincidencia, califica el exsecretario general de la OTAN, el holandés Jaap de Hoop Scheffer, el hecho de que los ejercicios antiterroristas coincidieran prácticamente en el tiempo con la masacre. Sin embargo, las coincidencias llegan aún más lejos, ya que estos ensayos se realizan bajo un escenario de supuesto atentado que costaba la vida a 200 personas, número muy próximo al número de víctimas reales que se producen en Madrid, y heridos de gravedad a otras 1000, siendo en el 11M casi 2000. Además, los ficticios ataques planteados en el ejercicio antiterrorista, anunciado casualmente un día después de la visita del secretario general de la OTAN a España, el día 1 de marzo del 2004, tenían como escenario una capital europea y como autor a la mediática organización Al-Qaeda, de la que no hay que olvidar fue creada y financiada por la CIA en los años 80 con el objetivo de combatir al ejército soviético en Afganistán. Un año más tarde se produciría un cúmulo de coincidencias similares con los atentados del 7 de julio en Londres, llevados a cabo siempre, según la versión oficial, por Al-Qaeda. Estos atentados se producen el mismo día y a la misma hora y en los mismos lugares en los que se está llevando a cabo otro ejercicio antiterrorista que preveía los mismos objetivos que serían atacados por los terroristas, hecho que sería confirmado a las pocas horas por las autoridades policiales británicas. La posibilidad de que un atentado terrorista se produzca pocas horas después que finalicen unos ejercicios antiterroristas o el mismo día en que estos se están desarrollando, como pasó en Londres, es de 1 entre 3 millones, por lo que no es nada descabellado pensar que estos operativos antiterroristas sirviesen de pantalla para facilitar la tarea a quienes realmente llevaron a cabo los atentados y que con posterioridad serían atribuidos al integrismo islámico, con el fin de justificar ante la opinión pública la guerra de Occidente en Oriente Medio.
en una de las pocas menciones de aquel simulacro aparecidas en la prensa, el diario español El Mundo escribía lo siguiente: la similitud del ejemplo diseñado por la OTAN con lo sucedido en Madrid es escalofriante y ha impresionado a los propios diplomáticos, militares y servicios de inteligencia que participaron en el simulacro apenas horas antes. Como los detalles del CMX son información clasificada, se ignora hasta dónde llega esa similitud, pero sí sabemos que una semana después del atentado del 11M y 2 semanas antes de la explosión del piso de Leganés, el embajador español en Rabat recibe una llamada desde una base aérea cercana a Madrid en la que le comunican que Taibet Fassi Firi, adjunto al ministro de Exteriores marroquí, acaba de salir de Madrid hacia Marruecos en un avión de la Fuerza Aérea Marroquí que había ido a recogerle. El embajador español se queda estupefacto. El número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí acude a Madrid a entrevistarse en secreto con Moratinos, que poco después sería nombrado ministro de Exteriores del gobierno de Zapatero. Estos hechos se producen sin el conocimiento del gobierno del Partido Popular, ni tampoco de la Embajada Española en Rabat. Moratinos mantiene una reunión secreta con las autoridades marroquíes en Madrid tan solo una semana después de los atentados del 11M, sin informar al gobierno de Aznar que todavía estaba en funciones. Cierto es que ningún gobierno elegido por los españoles se ha decidido a impulsar una justa y necesaria investigación que despeje todas las dudas y sospechas sobre el mayor atentado terrorista de la historia de España. Dudas y sospechas que sobre la propia clase política han hecho recaer ellos mismos al eludir los más simples requerimientos de la sociedad. Hemos asistido perplejos a la liquidación del Estado de Derecho, a la manipulación más burda y soez de los medios de comunicación, al sometimiento más descarado del Poder Judicial a un poder político sometido al chantaje de asesinos y secesionistas, que dejan a la ciudadanía en la más absoluta indefensión. Aún todavía, después de los 15 años transcurridos, apenas sabemos nada sobre la investigación oficial y judicial, contando solo con aquellos datos que algunos periodistas se esforzaron en trasladar a la opinión pública, eso sí, sometidos a presiones inconcebibles que significaron incluso la expulsión de algunos de ellos de una cadena de radio. Hubo también detenciones ilegales de quienes facilitaban información y campañas mediáticas afines al sistema que han tratado de ridiculizarnos. Acabo ya. Un oscuro horizonte se hace visible ante nosotros, pese al esfuerzo de algunos, no de aquellos que constituyen entidades inútiles y fraudulentas para víctimas y afectados, pero que rentan beneficios políticos de cara a una galería absorta y manipulada que sucumbe ante el inmenso poder de influencia de los medios de comunicación, caminando hacia la ignorancia en unos casos y el desconcierto en otros. Somos muchos, pese a todo, los que pensamos que tras la mano ejecutora del terrorismo existe otra mano oculta en las cloacas de nuestra sociedad. El 11M es lo más terrible que ha sucedido en nuestra historia, por inexplicable, es un fracaso colectivo y nos persigue, y lo hará siempre. Hay algo en el subconsciente que permanece desde aquel día en todos nosotros. Queremos olvidar, pero no podemos. Queremos que nunca hubiese ocurrido, y ocurre todos los días. Es la sociedad quien debe demandar una absoluta transparencia sobre este grave desafío. La información y la verdad de los hechos pondrán fuera de juego a quienes se ocultan en las cloacas para traer la sangre y la destrucción a nuestras familias. A muchos ciudadanos que en este momento ignoran su fatal destino porque creen, como yo creía, que las víctimas del terrorismo siempre eran otros. Memoria para los muertos y los que han muerto en vida. No los olvidemos, porque sus vidas se convirtieron en moneda de cambio sin ellos saberlo aquella fría mañana de marzo. Dignidad también para todos los que han sufrido tanto, curar nuestras heridas, recomponer nuestra alma marcada de cicatrices, devolvernos la ilusión y la fe en la sociedad para la que hemos vivido y trabajado. Justicia, no como venganza, sino como el método más eficaz para que esto no vuelva a suceder.
Justicia no es venganza, es resarcir, es restañar, es al fin darle a cada uno lo que le corresponde sin más. En nombre de todas las víctimas, gracias a todos vosotros por estar aquí a verme escuchado. Bueno, muchísimas gracias por vuestros testimonios. No tengo adjetivos para calificarlos. Gracias por tu exposición, Ángel. Gracias por tu exposición, Eduardo. Ahora nos quedan unos minutos de tiempo. Si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta. Veo tu mano levantada, Pilar, adelante. Vamos a ver, ¿hasta dónde llegaba esta conspiración? Porque yo tengo noticia de que Aznar le presentó al rey un documento para que él lo firmara para retrasar las elecciones, y el rey no lo quiso firmar. Quiso constituir una mesa de todos los partidos para esclarecer el asunto, y el PSOE no quiso participar, tengo entendido. ¿Tú sabes eso, Eduardo? Eduardo. Pilar, es tanta la información que hay de todo esto que solo podemos atenernos a lo que realmente tenemos la certeza de que ha ocurrido. Es verdad, lo que tú acabas de apuntar es cierto, es cierto. ¿En qué quedó eso? Ojalá pudiéramos saberlo, ¿verdad? Solo te diré que estando en la zarzuela con don Juan Carlos de Borbón, con el rey emérito, que en aquellos entonces era rey de España, estando teniendo una reunión con él, en un momento de la charla que teníamos, yo le hice hincapié sobre un asunto, indicándole que el 11M, que en ningún caso nosotros descartamos que el 11M fuera un crimen de Estado. Claro, como tú comprenderás, decirle esto al jefe del Estado es un poco fuerte. Y él no me supo responder. De hecho, vaciló, tartamudeó, no sabía en un primer momento cómo, porque no se esperaba la pregunta, no se esperaba el planteamiento que yo le hice. Me contestó diciendo, excusándose de que él del 23F había muchas cuestiones que desconocía. Otra pregunta. Juan, por favor. Juan, por favor. Sí. Hay una interrogante que a mí desde el principio, del primer momento del 2004, me sigue torturando. Esto ocurre el día 11 de marzo. Las elecciones son unos días después. Pero es que el gobierno de Aznar, después de 8 años, todavía está en funciones más de un mes. El señor ministro del Interior, que ahora mismo no recuerdo el nombre, perdónenme, Aceves, no hace ni una sola declaración y simplemente deja transcurrir el tiempo, y pasado el mes y pico hasta que se produce el cambio definitivo de gobierno, desaparece de la escena y ya nunca más vuelve a hablar del 11M. ¿Qué es realmente lo que ocurre ahí? El director general de la policía, el director general de la Guardia Civil, los altos mandos nombrados por estos en la policía, en la Guardia Civil, en el CNI, ninguno advirtió al gobierno de lo que estaba sucediendo. Si es que sucedía algo, es increíble. Perdón por Eduardo. O Ángel. Porque la única posibilidad que nosotros planteamos, y además aquí hay personas que están aquí presentes que hicieron esta objeción al ministro personalmente. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo es posible? Eloy, acuérdate, ¿recuerdas aquella conversación que tuvimos y te contestó diciendo, no, tú le dijiste que os han pegado una patada en nuestro culo? ¿Lo recuerdas? Sí. No supo qué responder. No supo qué responder. No supo qué responder. Están tontos. Al señor atrás, Pilar, disculpa, hay un señor. Ahora te pasamos el micrófono. Por centrarnos.
Adelante. ¿Se sabe quién dio la orden de que se achatarraran los vagones? Alguien lo daría en Renfe, en la policía, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia, en el juzgado de guardia. Tiene que estar esa orden en algún sitio escrita, ¿no? Sí, de hecho. Vamos a ver. Cuando nosotros presentamos en el juzgado número 43 de Plaza de Castilla la denuncia contra miembros de las fuerzas de seguridad de Estado, contra policías nacional, jefes de la Policía Nacional, contra peritos, contra funcionarios del Ministerio del Interior, la jueza Corocillán, que es la que instruye el sumario de aquella causa, a lo largo de este proceso llama a declarar a personas de Renfe de alta responsabilidad. Llama incluso al propio presidente de Renfe. Y es el último día en el que esa jueza puede ejercer como jueza. Es decir, cuando ella estaba a punto de aclarar una de las cuestiones fundamentales, que era esta que usted plantea, todo el castillo de naipes se vino abajo. Corocillán está expulsada de su profesión, causó baja, inhabilitada, y actualmente se encuentra en una residencia de ancianos. Se la quitó. Es decir, es una persona que de tener un prestigio profesional, una carrera, un currículum vitae impresionante, una capacidad de gestión en su trabajo ejemplar, que además nos dio muestra de ello durante mucho tiempo, es fulminada en el momento en que precisamente va a tocar esta tecla. No lo sabemos, desgraciadamente no lo sabemos. Buenas tardes. Soy el vicepresidente de la Asociación de Peones Negros de Madrid. Tenemos una sintonía del 99,9% con todo lo que se ha comunicado aquí y nosotros estamos muy ilusionados con que el jueves a las 10:30 empiece a caer la primera ficha del dominó, pero creemos que queda todavía una fase importante, que es cómo se reabre un juicio, cómo se empieza a sacar nuevas pruebas cuando se tiene en contra a todos los partidos políticos que están en el parlamentarios, y con la esperanza que nosotros tenemos de que hay gente como Pablo Casado, que ha dicho hace una semana que de repente hay que atender a las víctimas cuando llevan 8 años despreciadas. Me gustaría saber qué van a hacer vuestra asociación, porque creo que es lo mejor para empezar esta renovación. Mira, nosotros desde la asociación llevamos reclamando desde hace aproximadamente un par de años que se desclasifiquen todos los documentos que tienen en posesión tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia. Al día de hoy todavía no nos han dado ninguna contestación. Se lo hemos dicho lógicamente a los partidos políticos. Yo personalmente se lo he dicho a Casado. Él lo dijo delante de mí a las cámaras, pero por eso lo habíamos dicho nosotros. Porque llevamos mucho tiempo peleando, porque después de 15 años creo que nos lo merecemos las víctimas y luego, sobre todo, la ciudadanía. O sea, considero que no estamos solamente luchando por nosotras. Ojalá no vuelva a pasar, pero realmente estamos luchando porque no vuelva a haber un acto terrorista para de alguna forma conseguir lo que se ha conseguido. Pues a partir del 2004, la decadencia de España. Falta de valores, falta de todo, la independencia de Cataluña. Y bueno, pues lógicamente creemos también que las víctimas, para intentar pasar página, necesitamos sobre todo que se esclarezca, que nos digan la verdad, que no es una reclamación que tenemos desde siempre. Cualquier acto terrorista necesitamos que se esclarezcan todo. A nosotros lo que se nos ha dicho no nos convence, la versión oficial se tambalea. Desgraciadamente creo que pensaban que los españoles
no íbamos en esos trenes, desgraciadamente iban muchos españoles y tenemos opinión por nuestra cuenta, no somos capaces de creernos todas las mentiras que nos han contado todos los medios de comunicación, que son los que realmente manipulan la sociedad. Sí es verdad que hay mucha sociedad que se pregunta, sobre todo, pues tiene la cosa de la duda, pero desgraciadamente lo que no se publica no existe. Todo lo que las actitudes, todo lo que llevamos haciendo a lo largo de estos 15 años, si no tenemos el altavoz de los medios, no existe. Entonces, bueno, esa es nuestra lucha diaria. ¿Alguna pregunta más? Jesús, por favor, gracias. Sí, buenas tardes, muy breve, para expresar sobre todo un gran respeto y reconocimiento a la asociación de víctimas y gratitud a las personas que están trabajando en descubrir la verdad. Es evidente, yo creo que todos los españoles tenemos dos cosas claras: que ha habido unos beneficiarios, está claro, y que no han destruido pruebas. Luego, el tema yo creo que merece seguir investigando, porque al final la verdad es la que estamos buscando mucha gente. Por eso yo, esta breve intervención es para expresar gratitud a todos los que estén trabajando en esta dirección. Muchas gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. Ya los has nombrado hace un momento, pero un poco me gustaría conocer mejor cuáles eran los objetivos que se buscaban con todo esto. Que un poco sabemos ya muchas cosas, pero al final, ¿qué objetivo se buscaba con todo? Esa es la pregunta del millón. Vamos a intentar simplificar esto. ¿Cómo era España en el 2004 y cómo es España en el 2019? En mi opinión, y le voy a transmitir mi opinión, porque a lo mejor hay quien no está de acuerdo, pero me parece a mí que ya nos vamos poniendo casi todos un poco en la misma línea. Esto ha cambiado mucho. Es decir, esto ha cambiado más de lo que tenía que haber cambiado por lógica, y no ha sido para mejorar. Como decía Ángeles hace un momento, aquí se han perdido valores fundamentales, principios básicos, y sobre todo se ha programado la mente de los españoles a lo largo de estos 15 años. Los españoles de hoy no piensan igual que hace 15 años. Los españoles de hoy no reflexionan igual que hace 15 años. Los españoles de hoy no defienden las mismas cosas que defendían los españoles hace 15 años. Y por eso comentaba hace un momento que yo personalmente tengo un horizonte bastante oscuro. Porque la verdad es que no le veo solución. Es decir, si alguien me dice ¿cuál es la solución a la situación actual? Pues mire, política desde luego no, visto lo que hay. O sea, con estos mimbres, desde luego, el cesto no va a ser posible. No va a ser posible. Aquí tiene que haber un cambio político, social, institucional, para que la verdad del 11M y otras verdades, no solo la del 11M, salgan a flote. Mientras continuemos con la actual estructura parlamentaria y sobre todo con la actual estructura de medios de comunicación secuestrados por un poder oculto, y lo digo bien fuerte, ¿no? Que me llame conspiranoico, me da lo mismo, poder oculto, no salimos de esta. Eduardo, permíteme, te voy a hacer una pregunta. Estuvimos hablando para preparar la entrevista que hicimos en nuestra revista digital, esta conferencia. Te dije, te voy a hacer una pregunta, te la dije y me dijiste, habla. ¿Qué me dices del PSOE en todo esto? Pues a lo largo de estos 15 años los partidos políticos de alguna forma nos han utilizado, porque cuando están en la oposición las palabras son buenas, son de palmadita, bueno, pues te acompaño,
y de alguna forma quieren saber la verdad, pero cuando llegan al poder se olvidan. Y las víctimas del 11M, por todos los grupos políticos, realmente somos un poco malditas. O sea, en cuanto aparecemos, sale la gente corriendo. Esa es la expresión. Cualquier partido político, me da lo mismo. El Partido Popular, cuando estuvo en la oposición, mientras estuvo Zapatero, palmaditas, fotito, y bueno, vamos, iban a saber, vamos a saber todo. Llegó al gobierno, Rajoy, bueno, nada, missing, vamos, desapareció. Incluso puedo decir que nos quisieron incluso cambiar el 11 de marzo por el 20 y tantos de junio para que desapareciéramos como Día de las Víctimas del Terrorismo, que es el 11 de marzo, incluso a nivel europeo. O sea, manipulación total. Al día de hoy todavía no lo han conseguido, por lo menos por nuestra parte, pero sí en otros casos ha desaparecido la lucha de las víctimas por saber la verdad y por realmente es una percepción también de la sociedad que está dividida. Hay una parte que está en el limbo, o sea, que no pasa de todo, otras que realmente nos acompañan y otras que están subvencionadas por la clase política. Adelante, caballero. Buenas tardes. Primero felicitar por la recopilación de información que nos habéis hecho. Me parece bastante interesante. Y lo que estamos haciendo seguimiento más o menos del tema 11M, lo que tenemos claro es que, o por lo menos yo personalmente, es que la vía islamista pura no fue, la vía etarra pura no fue, y no sé si ustedes han escuchado hablar de la vía trama manchega clan de los chamanes. ¿La vía? Perdón. Vía trama manchega clan de los chamanes. Sí, yo he oído hablar de eso. Es un tanto rocambolesca. Soy yo el que un año antes, concretamente 10 meses antes de los atentados, es decir, en mayo de 2003, con su número de expediente más, denuncié el tema. Si quieren les facilito datos, o como si quieren que luego lo ampliemos. Es un poco rocambolesca, pero un año antes yo estuve envuelto en ciertas circunstancias que no me gustan, y como no me gustan, ya he avisado bajo cuerda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque algo me podía salpicar, y como no hacían caso, o bueno, sí hicieron caso, pero no se podía, me fui a la Audiencia Nacional y lo registré en Fiscalía. Tiene su número de registro y todo. Simplemente era eso. Si les interesa, la vía que yo denomino trama manchega, la de los chamanes. ¿Nos puede resumir en un minuto lo que es? Sí, vamos a ver. El tema es un poco rocambolesco, pero es que la versión oficial, lo que nos han dicho ha sido un poco lo que queremos escuchar. Entonces yo, un año antes del 11M, ya digo, hay un número de registro y todo. Entonces hay una serie de gente que lo que se dedica es a hacer rituales satánicos. Sí, rituales satánicos. Entonces lo que hace es involucrar en mi teoría, mis afirmaciones firmadas jugándome el tipo y cosas de esas, pues se utilizarían, por ejemplo, en este caso, o por lo menos la estrategia que utilizan es que utilizaron de forma directa o indirecta, de forma consciente o inconsciente, por un lado dinámicos, por otro lado a gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y gente así. Entonces lo que hicieron fue utilizarlos y llevar a cabo su ritual. Ellos, yo aseguro que son los tres que reivindican el atentado, parte de un miembro de la trama manchega. Nos han vendido que uno es el tunecino, otro es el chino y otro es el que Malamari. Yo creo que ya, para dar la palabra, otra pregunta por ahí, yo creo que ha quedado claro después de este señor de traje azul. Por favor, Jesús, y luego Pilar. Muchas gracias. Y ya está. Bueno, ante todo, agradecer a la Asociación de Ángeles y Eduardo la valentía que significa defender la búsqueda de la justicia cuando realmente todos los elementos de las instituciones del Estado están en contra de que eso prevalezca, ¿no? Es una valentía extraordinaria, ¿no? Y después, aunque entiendo la posición pesimista de Eduardo, pero yo soy optimista por una razón. Es decir, lo que ocurrió en 11M fue un crimen de Estado para buscar el fin de la democracia que nació en los años 70
del régimen constitucional por algo diferente. Pero creo que a estas alturas se les ha ido de las manos. Y los mismos que creo que están por encima de los partidos políticos, es el poder de las oligarquías, pretendían eso con unos objetivos clarísimos. Evidentemente, divide y vencerás, ¿no? Así se puede manipular mejor a la población. Se les ha ido de las manos porque empiezan a perder poder. Entonces es muy posible que nos encontremos ante una situación inversa y que ocurra algo no cruento, pero que de alguna forma devuelva las aguas a su cauce, por lo menos en parte. Porque creo que ya no interesa. Es muy triste que sea por eso, pero al final esos intereses oligárquicos tienen mucha importancia y creo que en este momento está dejando de interesar y podemos asistir a una situación diferente. No sé si aparecerán todos los culpables, pero por lo menos que se vaya en otra dirección, que es importante. Estupendo, muchas gracias. ¿Apuntáis algo, Eduardo? No. Pues Pilar, y ya terminamos, porque ya el tiempo se nos echa encima. Pues yo siento disentir, no soy tan optimista, porque esta gente no tiene escrúpulos, tiene muchísimo poder, tiene poder internacional, porque este atentado lo hicieron otros países también que participaron. Marruecos ahora parece que con Villarejo está saliendo información de que el rey de Marruecos se reunió en un palacio en Francia, en un palacio en Francia, con no sé quién, relacionado con el 11M, y tú lo sabrás, Eduardo, te pregunto, porque ha sido una noticia que ha salido hace poco que no me he enterado bien, pero curiosamente también en un palacio de Francia de los Rothschild se creó la ETA también, no sé si será el mismo palacio, no sé si estará por la misma zona del palacio de los Rothschild, pero vamos, que esto, Francia intervino, Marruecos intervino, Marruecos luego le dieron un premio grandísimo, no sé cómo fue, pero vamos, que fue muy... le agradeció mucho el gobierno de Zapatero su ayuda y se lo sigue agradeciendo Sánchez porque sigue siendo lo mismo, o sea, esto es como la marmota, cada gobierno que viene es exactamente igual que el de Zapatero. Pero una pregunta que quiero hacer, a mí me llegaron rumores de que Rajoy dejó de insistir en saber la verdad del 11M y cuando dijo en un momento dado que si se llegaba a saber la verdad había una guerra civil en España. ¿Eso es cierto? ¿Te suena que eso? Bien, terminamos el turno. Eduardo. Bueno, Rajoy puede ser que hiciera algún comentario en ese sentido. Lo que sí, hay una manifestación, además, que hemos contrastado, y es cierta, por parte del propio juez, presidente del Tribunal del Juicio del 11M, en el que afirma la propia persona que firma la sentencia, que es mejor que la ciudadanía española, que el pueblo español no conozca la verdad del 11M. Yo creo que con eso ya está todo dicho. Bueno, yo creo que con estas últimas palabras de Eduardo ya ha quedado reflejado lo que este atentado terrible fue. Muchísimas gracias, Ángeles, muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, por confiar en Avance Social para estar aquí. Doctor Togole, muchísimas gracias a usted, al CEU y por supuesto a todos los asistentes. Muchísimas gracias por todo.